En un video anterior estuvimos viendo el capítulo 1 de Levítico. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 1 de Levítico, con el holocausto. Levítico capítulo 1. La vez anterior vimos qué tipo de animales se sacrificaban en el holocausto. Pero, ¿qué es el sacrificio de holocausto? No debemos confundirlo con lo que pasó, que posteriormente se llamó de esa manera, cuando los judíos fueron asesinados por los nazis. A ese episodio triste de la historia del siglo pasado también se le llamó holocausto porque era humo que ascendía y que eran quemadas las personas. Bueno, no es ese holocausto. En el sentido original de la palabra, holocausto quiere decir lo que asciende, y particularmente nos vamos a referir a un sacrificio que es totalmente quemado, ofrecido a Dios como señal de adoración, dedicación total del oferente, y por supuesto, y esta adoración y dedicación es aceptada por Dios. Entonces vamos a hablar de aceptación de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito en Levítico? La adoración por parte del hombre y la aceptación por parte de Dios. Pero no hay que confundir el holocausto con el sacrificio jatá. Cuando hablamos de sacrificio jatá nos referimos al sacrificio por el pecado o sacrificios de purificación o sacrificios de expiación. Eso lo explicamos en un video previo que tiene relación con los capítulos 4 y 5 de Levítico. En esta ocasión estamos en el capítulo 1 de Levítico y hay ciertas diferencias entre el sacrificio de holocausto y el sacrificio de jatá. Recuerden, ¿qué es el sacrificio de holocausto? Es un sacrificio totalmente quemado, ofrecido a Dios como señal de adoración, dedicación total del oferente y aceptación de parte de Dios. Ahora, estábamos diciendo que no debemos confundir el holocausto con el sacrificio jatá. El sacrificio del holocausto está en el capítulo 1, y el sacrificio jatá, sacrificio por el pecado, o sacrificio de expiación, o sacrificio de purificación, está en el capítulo 4 y 5 de Levítico. Bueno, el sacrificio jatá no se usaban corderos machos. La sangre del sacrificio jatá era puesta sobre los cuernos del altar de bronce. En el sacrificio jatá, los restos del sacrificio se quemaban fuera del campamento, no en el altar de bronce. El jatá era para purificar los muebles sagrados debido a la contaminación causada por el pecado. El jatá no era descrito como olor fragante, cuestión que sí ocurre en el sacrificio de holocausto. Y en el jatá, una persona del pueblo común debía ofrecer una oveja o una cabra hembra. En el jatá se quemaban la grasa del intestino, los riñones y los lóbulos del hígado en el altar, pero todo el resto del animal se quemaba fuera del campamento y no sobre el altar. Ahora, lo interesante es que el sacrificio jatá generalmente se ofrecía primero antes del sacrificio de holocausto. Entonces, vamos a ver procedimientos específicos del sacrificio del holocausto. Ese es nuestro tema. Y lo puedes encontrar en Levítico capítulo 1, versículo 1 al 17. Y como dice ahí, los animales a presentar eran todos y cada uno machos. Entonces, ¿qué animales eran? Toros. Dice Levítico 1, verso 3, si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá. Versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. ¿Quién pondrá la mano? La pondrá aquel que viene a ofrecer el sacrificio. También corderos, dice Levítico 1, 4. También la misma idea se va a repetir en todos los animales que se van a presentar, a excepción de las palomas y las tórtolas. El cordero tiene que
poner su mano sobre la cabeza del holocausto, dice el versículo 10, y si su ofrenda para el holocausto fuera de ovejas, de los corderos, macho, sin defecto, lo ofrecerá. Y el macho cabrío, Levítico 1, verso 10, y si su ofrenda fuera para el holocausto de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Entonces, en el caso del toro, de las ovejas y de las cabras, todos eran machos para el holocausto. Una persona común podía ofrecer, de acuerdo a su criterio, a su deseo, cualquiera de estos sacrificios como holocausto, específicamente macho. Pero una persona común que iba a presentar un sacrificio jatá no podía presentar un cordero macho como sacrificio jatá. En ese caso era una oveja, cordero, cordera, hembra. Entonces continuemos, pero las palomas o tórtolas Levíticos 1:14, ahí no se dice si es macho o hembra. Levítico 1:14, y si el holocausto se hubiere de ofrecer a Jehová de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Bueno, ¿cómo se degollaba y quién degollaba el animal? El animal era degollado por la persona que presentaba el sacrificio, no por el sacerdote. Y ese acto de matar al animal se producía al norte de lo que sería el altar, en otras palabras, al costado del altar, no en el altar mismo. Dice el versículo 11 del Levítico 1, y lo degollará la persona que trajo el sacrificio al lado norte del altar delante del Señor. Recuerden que primero se había de colocar la mano sobre el animal a sacrificar. Una mano, no de las dos manos, una mano. Y luego esa misma persona que presentaba el sacrificio, que decía, este sacrificio es mío, yo vengo a presentarlo, degollaba al animal. La persona también despostaba al animal. Dice el versículo 12, después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y el sebo. Los sacerdotes recolectaban y rociaban la sangre alrededor y en la base del altar, no sobre el altar, no sobre las puntas, las cuatro esquinas del altar, como era el caso del sacrificio jatá. En el sacrificio de holocausto se tomaba la sangre y se derramaba al costado del altar y en la base, dice el versículo 11, la segunda parte, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. La idea no es arriba del altar, donde básicamente iría el animal, donde se quemaba, porque en ese sector no iba sangre. La idea era a los costados, sobre los costados y en la base. Ahora, el sacerdote lo ponía sobre el altar y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Las personas lavaban las entrañas y las patas, dice el versículo 13 del Levítico capítulo 1, pero las entrañas y las patas las lavará con agua. Y continúa el versículo, el sacerdote ponía las entrañas y la cabeza sobre el altar. Versículo 13b, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Entonces, presten atención a lo que estoy diciendo. Quien degollaba al animal era la persona que llevaba el animal, que previamente había puesto su mano sobre la cabeza. Algunos plantean que eso está diciendo, en el caso del holocausto, yo soy el que me presento, yo soy el que presento este sacrificio. Era un sacrificio de adoración, de dedicación total. Se degollaba el animal, se recogía la sangre y se derramaba la sangre en los costados del altar y sobre la base del altar, no sobre lo que sería la asadera del altar. Ahí no debía ir, tampoco debía ir sobre
los cuernos del altar. Nótese en este como hay en cada esquina unos cuernos. Bueno, ahí en el caso del sacrificio Hatá se aplicaba sangre sobre esos cuernos para purificar el altar. En este caso no, se derramaba al costado y a la base la sangre. Luego se tomaba las entrañas, las grasas, las entrañas. En el caso del sacrificio Hatá, se tomaba la grasa del interior, se tomaban los riñones y los lóbulos del hígado y se ponía y se quemaba. Pero el resto del animal se quemaba fuera del campamento. En este caso no. En este caso el animal sacrificado se despostaba, luego se tomaba al interior, se lavaba y se ponía todo sobre el altar y se quemaba todo en el altar. Entonces, versículo 13 del capítulo 1, la segunda parte, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es un holocausto. Fíjese lo que dice el versículo 13 al final. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Lo interesante es que en el holocausto el Señor dice que es de aroma agradable, pero no ocurre lo mismo en el sacrificio Hatá, en el sacrificio de expiación. No se denomina ni se llama un sacrificio de olor grato o de aroma agradable al Señor, al sacrificio Hatá, cuestión que sí ocurre en el holocausto. Entonces, ¿qué indica todo esto? Cuando el Señor dice aroma agradable para el Señor, es que Él había aceptado, Dios había aceptado. Por eso es un sacrificio que celebra la aceptación de parte del Señor. El sacrificio, no hay que confundir entonces el holocausto con el sacrificio Hatá. Vuelvo a repetir lo que antes dije. El sacrificio Hatá no se usaban corderos machos. La sangre del sacrificio Hatá era puesta sobre los cuernos del altar, para purificar el altar. Estas esquinas, habían 4 cuernos, se colocaban sobre las esquinas, en el caso del Hatá, no en el caso del holocausto. En el caso del holocausto se derramaba la sangre al costado y en la base, y no sobre los cuernos. Es una distinción importante. En el sacrificio Hatá, los restos del animal se quemaban fuera del campamento, no en el altar de bronce. Pero en el holocausto, una vez despostado el animal, inclusive se sacaba la cabeza, se sacaban las entrañas, todo esto, se lavaba las piernas, todo esto se ponía sobre el altar y se quemaba en el altar. Sacrificio de holocausto se quemaba en el altar, pero sacrificio por el pecado o sacrificio Hatá se quemaba fuera del campamento, no en el altar. El Hatá era para purificar los muebles sagrados debido a la contaminación causada por el pecado. El sacrificio Hatá no es descrito como olor fragante. En el Hatá, una persona del pueblo debía ofrecer una oveja o una cabra hembra. En el caso del holocausto, eran todos machos, a excepción de las palomas. E inclusive en el sacrificio Hatá se podía ofrecer harina como forma de expiación. Pero además agregamos, en el Hatá, ya lo hemos dicho, se quemaba la grasa del intestino, los riñones y los lóbulos del hígado sobre el altar. Pero todo lo demás del animal se quemaba fuera del campamento, no en el altar. Entonces, cuando vemos un sacrificio que es enteramente quemado en el altar, ese es un sacrificio que se llama holocausto. ¿Qué es holocausto? Es un sacrificio totalmente quemado en el altar, ofrecido a Dios como señal de adoración, dedicación total del oferente, aceptación de parte de Dios. Y el propósito es la adoración del que ofrece el sacrificio, el holocausto, y por otra parte, la aceptación de parte de nuestro Dios. Todo esto
lo puedes leer en Levítico capítulo 1. Estamos viendo el holocausto a la luz de Levítico. Bendiciones, hermanos.